Esta noche declaramos tu presencia en medio de nosotros, Señor, como ese Dios maravilloso que nos bendice, que nos llena de su presencia. Aquí estamos en esta noche para adorarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que te necesitamos cada día más, que tú eres lo que necesitamos todos los días. Necesitamos depender de ti, de la guía tuya. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos acercamos a ti creyendo que tú eres quien nos levanta, nos fortalece, quien toma nuestro cansancio, quien toma nuestras ansiedades. Reconocemos que eres tú, Señor, quien nos bendice. Señor, que no importando las circunstancias, estamos aquí para buscar tu rostro, porque te necesitamos. Precioso Dios, gracias. Te bendecimos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Dios les bendiga. Tome asiento, por favor. Bien, regálele una miradita a la persona que tiene ahí al lado, salúdele, dele la bienvenida esta noche. Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Prepare su corazón, su Biblia, la agenda, apague su celular, colóquelo en vibrador y disponga su corazón, sus 5 sentidos, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, vienen dardos para darnos sueño, pereza, para distraernos. Entonces nuestra mente se va a ir a otro lado mientras Dios nos está hablando. Entonces puede usted perder muchas bendiciones si no está con sus 5 sentidos en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces dígale al que está a su lado: no me moleste. Muy bien, trajo su Biblia. Acompáñeme a el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Hace creo que unos 15 días hablamos de la parábola del sembrador. Algunos de ustedes estuvieron, como para tener una idea levante la mano para saber más o menos, poquitos. Bueno, habíamos hablado lo que era una parábola, ¿se acuerdan? Que les había preguntado por qué Jesús utilizó las parábolas para dar a entender unos misterios y unos secretos acerca del reino de los cielos. Entonces habíamos dicho que las parábolas es un género literario en el cual se cuenta una historia cotidiana para dar a entender una verdad espiritual. Entonces habíamos hablado acerca de la parábola del el sembrador, ¿se acuerdan? Entonces hoy vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Allí en el Mateo capítulo 13, versículo 24, y le he colocado este nombre, de nombre a este mensaje, un nombre que lo encontré, la verdad no es mío, lo encontré, me pareció muy al punto, y se llama Parecidos pero no iguales. Parecidos pero no iguales. Sería muy bueno que usted vaya tomando sus apuntes, iglesia. Acostúmbrese por favor a llevar siempre una agenda y a anotar todo lo que Dios les hable, porque el día de mañana eso es la fortaleza de que el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hay un texto, pero no me salgo un momentico del mensaje, pero hay un texto que dice, hablando de las luchas y la guerra espiritual, dice que la espada de nuestro espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Allá en Efesios dice peleando, y ustedes tienen que pelear con la palabra. Dice la espada de tu espíritu es la palabra de Dios. Es decir, mi espíritu necesita un arma para pelear. ¿Cuál es esa arma? La palabra de Dios. Pero como esa arma del libro, de la letra, tiene que volverse una realidad en mi vida, entonces tiene que estar grabada en mi mente. ¿No le ha pasado que cuando usted está pasando por dificultades, por momentos difíciles, viene una palabra que Dios le habló en su intimidad o en una predicación, viene a su mente y eso lo fortalece? Esa es
la espada del Espíritu que usted está ejerciendo en ese momento, en esa pelea. Entonces es muy importante que cuando venga a la casa de Dios, venga preparado para que Dios le hable. De pronto usted dice, no, esa palabra no es para mí, téngala ahí, téngala reservada, porque en cualquier momento, cuando llegue la lucha, cuando llegue la adversidad, esa palabra va a salir y le va a fortalecer, amén. Entonces es una pequeña exhortación para que aprendamos a meternos un poquito serios con el estudio de la palabra. Entonces, dice San Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña. ¿En dónde? En el trigal, donde estaban sembrado el trigo. ¿Y qué? Se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Queremos que a través de tu palabra nos guíes, oriéntanos, Señor Jesús. Yo pongo hoy mi voz y mi corazón, Señor, en lo que tú has hablado a mi vida, para que hables a tu pueblo, hables a tu iglesia, edifiques, exhortes, levantes, Señor. Me hago a un lado con mis deseos, hago a un lado mis pasiones y dejo que tu Espíritu Santo, Señor, me utilice como un canal de bendición para los corazones y las vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He querido ser un poquito disciplinado con el tema de las parábolas y estudiarlas a profundidad, porque me parece que allí hay unos tesoros tremendos para la iglesia que a veces ignoramos y pasamos por delante. En la parábola anterior habíamos hablado que el sembrador salió y botó semillas. ¿Qué tipificaba las semillas? ¿Se acuerdan? En la parábola anterior, la palabra de Dios. ¿Y quién era el que la esparcía? Nosotros. En esta parábola cambian los papeles, ahora la semilla no es la palabra de Dios. ¿Quién cree usted que es qué cree usted que tipifica la semilla en esta parábola? Porque dice que un hombre fue y sembró el trigo, lo plantó en el campo. ¿Quién creen ustedes que es? No. Bueno, la explicación, ¿se acuerdan que les había dicho que las parábolas el Señor Jesucristo las diseñó para que viendo no vieran y oyendo no comprendieran? ¿Se acuerdan que les dije que eso los dejaba más locos, más perdidos? ¿Por qué razón el Señor hizo eso? Porque Él después les enseña y les dice: la revelación de estas parábolas se la he reservado solamente a mis hijos, los que necesitan comprender acerca del reino de los cielos. Miren allí en el versículo 37, respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla, el sembrador, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo es el que siembra la semilla. El campo es la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el campo donde el Hijo de Dios siembra la semilla? En el mundo. Oiga, qué curioso. No nos sembró en una iglesia, dice en el mundo. Bueno, ya ahí lo dije. ¿Y quiénes son la semilla? Nosotros estamos sembrados en el mundo. Pero dice también, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
quiero que revisemos un poquito. Yo encontré esta tarde en Wikipedia que el trigo hace parte de los 3 cereales que más consume la humanidad. ¿Me ayudan con los otros 2? Ya dijimos que uno es el trigo. ¿Cuál es el otro? El arroz y el maíz. Entonces son los cereales que más consume el mundo. Qué curioso que el Señor Jesús haya escogido el trigo como para compararnos aquí. Y dice, la lección principal de esta parábola es mostrarnos, enseñarnos que al final del mundo, ¿han escuchado ese término, el fin del mundo? ¿Sabía usted que va a existir un fin del mundo algún día? Que algún día Jesucristo volverá. Eso casi no se predica, casi no se enseña, pero Cristo va a regresar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo esperan? Entonces la enseñanza es decir que al final del mundo habrá una separación entre los buenos y los... Entonces hasta que Cristo vuelva vamos a tener que convivir con la maldad. Uy, eso suena feo. Pero hasta que Jesucristo se manifieste nuevamente, la maldad en este mundo va a estar sembrada y va a seguir creciendo al lado de los hijos de Dios. Y vamos a ver más adelante cuando llegue la siega, como los segadores que vienen tipificando los ángeles separarán a unos y a otros. Pero quiero hacer una aclaración acerca de doctrinas que se levantan también. Hay muchas doctrinas que se levantan en cuanto en las iglesias. Y hay una doctrina que dice que nosotros los hijos de Dios que Cristo no puede venir a este planeta hasta que nosotros los hijos de Dios estemos reinando, o sea, seamos los reyes, los gobernadores, presidentes. ¿Ustedes creen que eso será así? Esta parábola enseña que eso no va a ser así. Esta parábola enseña que vamos a convivir con ellos y que la maldad cada vez va a ser mayor, pero la gracia que el Espíritu Santo nos está dando en ese tiempo también es mayor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si la maldad crece, la palabra de Dios también va a crecer cada día más. El grano del trigo es utilizado para hacer harina integral, semola, cerveza, no sé qué es semola, no sé si alguien me puede ayudar. Semola, bueno, y una gran variedad de productos alimenticios. Entonces ya dijimos que es el trigo. Ahorita hablamos de qué es la cizaña. El trigo viene tipificando a los hijos de Dios. Una pregunta, iglesia. ¿Todos nacemos siendo hijos de Dios? Uy, ¿cómo así? Creación de Dios más hijos no. ¿Quién dice, hermana? Se mola. Excelente, gracias, hermano. Ya habíamos dicho que hijos o creación, ¿o qué somos? O sea, ustedes son creación de Dios. Ahora son hijos. Ok. Somos las dos cosas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Esto es como decir, ¿cómo pasamos de ser... a ver, es que es duro el término, lo voy a usar porque ustedes son cristianos maduros. ¿Cómo dejamos de ser hijos del diablo y convertirnos en hijos de Dios? Porque mira, la Biblia es brusco esa palabra, pero la Biblia dice que éramos hijos de ira, hijos de rebeldía, hijos del diablo. Pero mira lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sería bueno que me lo colocaran con eso, ustedes comprueban que está ahí en la Biblia.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué eran antes de ser, de recibirlo? Creación. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto algunos se portaron mal, todos aquí nacemos siendo pecadores, todos. Pero viene el Señor Jesucristo y Juan escribe: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros que somos hijos de Dios entonces? Romanos 8:16, anótelo, de pronto no alcanza, voy a decir algunos textos, pero Romanos 8:16 dice, es un texto maravilloso y lindísimo que usted debe identificarse con eso. Dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que ya no somos criaturas. Somos criaturas, pero ahora somos hijos de Dios, de que somos. Sí, mira que espíritu arriba está en mayúscula, ¿no? Espíritu de Dios que habita ahí, da testimonio a tu espíritu en mayúscula. Ok, tengamos en cuenta eso, minúscula, que no se nos crezca el ego. No, somos privilegiados por esto, porque teniendo un Dios maravilloso que lo inunda todo el universo, decidió morar en nosotros. Amén. Entonces, otro texto, primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso es cuando tu familia sabe que tú eres cristiano y empiezan a burlarse de ti. ¿Por qué? Porque este texto dice, por eso el mundo te aborrece y por eso el mundo se burla de ti, porque no lo ha conocido a Él. ¿No le ha pasado que cuando usted conoció a Cristo, usted empezó a apasionarse por la iglesia, usted empezó a apasionarse por las escrituras, por ir, por servir, por predicar, y tu familia ¿qué dijo? Enloqueció. En estos días yo coloqué una frase ahí en el internet donde decía: ellos se burlan de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque todos son iguales. Tú y yo debemos sentirnos felices de que somos diferentes. Amén. Si usted es igual a todo el resto del mundo, hay problemas serios, y ahí el Espíritu Santo no está obrando y no le está dando testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Entonces ya dijimos que hay dos tipos de hijos. Bueno, ya acabamos de hablar de los hijos de Dios, ¿no? No todos nacemos hijos de Dios, solo cuando aceptamos a Cristo, cuando caminamos en Él. ¿Y cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿quién es la cizaña? ¿Será? No, la cizaña no. Porque acuérdense que dice: y vino el malo y sembró la cizaña. ¿El malo quién viene siendo? Satanás. ¿Y quién viene siendo la cizaña? La gente sin Dios, los incrédulos, los que no lo han conocido. Es brusco el término, pero si a usted le parece brusco lo que yo estoy diciendo, mire lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44, Jesús estaba teniendo una discusión con los fariseos y con los escribas de ese momento, porque le hablaban de que usted cómo hace eso, cómo así que es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Abraham y por eso vamos a heredar el reino de los cielos. Y Jesús, mire lo que les dijo, le dijo: ustedes son de vuestro padre, ¿quién? Oiga, no, yo por lo menos nunca les he dicho así tan brusco. El Señor Jesucristo se para ante ellos y les dice: ustedes son
hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, los malos, los hijos, los que no están con Dios, vienen siendo esa cizaña, ¿no?, que está allí. Mira, este es un versículo que Dios me habló. Yo creo que yo conocí al Señor y al día siguiente ese ha sido el texto que más me ha impactado. Está en 1 Corintios 6:9. ¿Por qué me impactó tanto? Yo le he contado a algunos que cuando yo conocí al Señor, yo duré toda esa noche llorando. Pero no es llorando porque qué lindo que la predicación, es más, ni me acuerdo qué predicó el pastor ese día, cuál fue el mensaje. El caso es que lo único que yo recuerdo es que la exposición de la palabra de Dios fue tan evidente que me mostró que yo estaba tan lejos de Dios, tan apartado en las drogas, en el alcohol, y que lo único que yo andaba buscando en la brujería, entre mis amigos y entre todas las cosas, lo que yo estaba necesitando estaba allí en las Escrituras y era Jesucristo. Y mira lo que el Señor me lleva y me dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. O sea, hago una pausa ahí, porque a veces decimos, yo sé que es muy brusco decir que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Es muy brusco decir eso y que usted, o sea que mi papá, o sea que mi familiar está apartado de Dios. Y las Escrituras son claras. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, así sea buena gente, así sea muy querido. No te equivoques, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el versículo 10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, viene el texto que me impacta y me sacude. Y estos, ¿quiénes? Ladrones, idólatras, homicidas, homosexuales, estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? ¿Cuántos han sido lavados por esa sangre maravillosa? Mas ya habéis sido lavados. Usted como cristiano debe tener claro que lo único que lo limpia, lo purifica es la sangre de Jesucristo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando yo leo esto y había leído ese listado en el que yo me encontraba, y el Señor me dice: mas ya no perteneces a ese listado, mas ya no estás ahí. Eres mi hijo porque has sido lavado con la sangre de mi hijo. ¿Cuántos se identifican con este pasaje? Amén. Qué lindo saber eso, que no pertenecemos a este grupo que habla la parábola de la cizaña. Entonces, una invitación en esta noche, si usted dice: no, yo todavía estoy en ese listado, yo todavía tengo cosas por ahí, todavía soy algo idólatra, tengo algo de ladrón, soy medio borracho, me tomo hasta el agua del florero, yo no puedo ver, mejor dicho, yo tengo una debilidad. Acérquese a la sangre de Jesús, acérquese al único que puede cambiar y transformar su vida. Amén. Vamos a seguir viendo allí en el versículo 39, en la explicación que el Señor Jesús les dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Utiliza esta versión, pero en realidad es el fin del mundo. La ciega, ¿no?, es el fin del mundo, y los que van a cegar, los segadores, son los ángeles. Amén. El que sembró, ¿quién fue? Satanás, ¿cierto? Dice que fue el diablo. ¿Sabía, iglesia, que el diablo es un ser real? Porque hay cristianos allá en algunas corrientes cristianas que ya lo han sacado. Y yo he escuchado y dicen: no, aquí no hablamos del diablo, aquí solo hablamos de... Sí,
Listo. Yo también creo eso, que solo debemos de hablar del Señor Jesucristo, pero a veces hemos escondido la verdad de un infierno y hemos escondido la verdad de Satanás, que está sembrando cada día maldad y maldad y maldad y destruyendo a nuestra juventud, a nuestra niñez. ¿Por qué razón? Porque hemos creído que Satanás es un ser ajeno a nosotros. ¿Sabía que Satanás es el enemigo número uno de Dios? Y por lo tanto detesta ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Y no creamos que Satanás es aquel personaje mitológico de cachos rojos, grandote, con el tenedor, con cara de suegra y con un rabo así. No. ¿Cuál es el Satanás bíblico? Hermoso, como ángel de luz. Él no va a aparecerte para asustarte. Él no va a aparecer para aterrorizarte. No, Él va a aparecer para engañarte, seducirte. Muy atractivo se va a aparecer. Y no sé qué se te va a aparecer corporalmente, te va a aparecer a través de lo que tú escuchas, a través de la manera como Él siembra cizaña. ¿Sabía que yo hace varios meses decidimos con mi esposa, decimos no más televisión? Uy, estamos cansadísimos, hartos de esa programación tan tonta que uno 3 horas uno viendo tonterías en la televisión. Llega uno de trabajar y se pega a ver noticias y bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero me cansé de toda esa cizaña que se siembra en el corazón de las personas. Y ahorita empiezan unos realities en el que tienen relaciones sexuales allí en una casa y las cámaras los graban y los niños los están viendo. ¿Y cuántos niños en los colegios se reúnen a hablar de lo que ven en la televisión? ¿Cuántas cizañas se están sembrando a través de eso? Acuérdese, esa cizaña es esa maldad sembrada en este mundo. ¿Por qué Dios no nos nos convertimos al Señor y nos sacó a vivir a otro planeta? ¿Se acuerda? Ya lo vamos a ver. Dice que cuando los segadores dijeron pues dejámonos, vamos y la arrancamos. No, porque ustedes, como es tanto, y si ustedes ven el sembrado de trigo es bastante grande, ustedes no tienen la astucia para saber cuál es trigo y cuál es cizaña, porque son tan idénticas, son igualitas. Yo estaba viendo por internet y no sabía. Tendría que tener 2 en la mano porque lo único que las diferencia es el fruto. Lo único yo nunca las he visto, personalmente nunca he visto, pero por internet veía y son igualitas. Eso me hace acordar a algunos jóvenes cuando me dicen, no, pero es que mi novio es buena gente. Es querido, es universitario, es buen hijo, pero es un hijo del diablo. Es que esa muchacha, y yo le molesto mucho a las muchachas que trabajan conmigo y le digo, pero ¿de qué sirve eso si es como, eso es como, esa belleza, dice la Biblia que es como un arete de oro en la nariz de un cerdo? Eso es brusquísimo, pero eso está en la Biblia. ¿De qué sirve? Entonces, es ese Satanás, un ser espiritual que está engañando a la gente, muy inteligente, hermoso, enemigo de Dios número 1 y enemigo acérrimo del evangelio. Él detesta el evangelio. Satanás detesta porque el evangelio es el único que lo denuncia y que habla abiertamente de lo que es Satanás. Ya dijimos entonces que como uno da fruto y el otro no, entonces ¿qué está haciendo la cizaña al lado del trigo? Yo estaba pensando en eso y dije, está camuflada ahí. Y eso me hace acordar de cuando el apóstol Pablo, cuando el rey David dice en el Salmo, examíname y conoce lo más profundo de mi corazón.
que no haya en mí pecados ocultos. Tremendo, ¿no? O sea, hay algo camuflado allí, es que no lo puedo ver así a simple vista. Tengo que ir a ver sus frutos. Frutos. ¿Cuáles son los frutos de un hijo de Dios? ¿Qué creen ustedes? Si alguien me dice, mire, pues yo tengo un grupo familiar y tengo, no sé, tengo 3 grupos familiares y en cada grupo familiar van 20 personas, miren mis frutos. ¿Eso es un fruto? Eso es un fruto diferente, pero el fruto de un hijo de Dios es lo que dice Gálatas: amor, fe, bondad, templanza, mansedumbre. O sea, si usted de los que todavía se le sale el indio, perdóneme, o sea, se le sale el mal genio y se descompone y se desbarata y se le olvidó que es cristiano, entonces allí hay algo mal con el fruto suyo. Allí hay una escasez. Mira, la palabra trigo viene de un vocablo latino ticom, también lo encontré en Wikipedia, que significa quebrado, triturado o trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo cubre. El arroz sí he visto cómo lo trillan para sacar el arroz. ¿Cómo es? Lo cogen y lo golpean y lo golpean y lo golpean para sacar el fruto. Eso me hace acordar de cómo a veces nosotros decimos, no, Señor, ¿por qué la vida cristiana es tan dura? Es tan difícil en algunos procesos, ¿no? ¿Por qué a veces es tan difícil? ¿Usted alguna vez nos ha dicho, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo o mi hija estaba enferma? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando estas necesidades tan tremendas? ¿Dónde estás tú, Señor? Pero el fruto hay que sacarlo golpeándolo, quebrantando ese trigo. Amén. Yo no sé si usted pueda estar golpeado en esta noche, si de pronto está pasando ese proceso, pero quiero decirle que Dios está sacando de usted lo mejor. De pronto usted no lo puede entender en el momento, solo ore y espere en Dios, pero Dios está sacando lo mejor que hay en usted. Veamos el versículo 30. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla, y recoger el trigo en mi granero. Ese granero viene siendo la palabra de Dios, ¿no? Ese granero viene siendo el reino de los cielos. Versículo 40 al 43: de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, o sea, ahí está diciendo, el que tenga entendimiento, entienda, abra los ojos y mire lo que les estoy diciendo. Siempre habrá maldad, y hay gente que dice, pero si Cristo vino al mundo, ¿por qué no quitó la maldad? ¿Por qué la maldad sigue existiendo? Cristo no vino a erradicarla, sino a salvar al mundo, a los que creyeran en Él, a salvarlos de ese lloro y ese crujir de dientes. ¿Sabe usted a qué se refiere la Biblia cuando dice el lloro y el crujir de dientes? Sí. Otro término, el lloro y el crujir de dientes. Dice que cogerá la cizaña, la atará y la echará al fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno, condenación, una eternidad sin Dios, que debe ser lo peor. ¿Sabía que la maldad cada día va creciendo? Vamos a ver unos textos que apoyan esto, que la maldad se multiplicará cada vez más. Mateo capítulo 24, 24:6, vamos a ver algunas palabras del Señor Jesús. Aquí dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque ¿qué cosa? Es que, oiga, es necesario. Oiga, pero si es el Dios Todopoderoso, ¿por qué no impide eso? ¿Será? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Y seréis aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? En esta frase, muchos que tropezarán. ¿Se acuerdan que hablamos que los que se emocionan con la vida cristiana pero no tienen profundidad de raíz, se emocionan, pero como no tienen profundidad, tropiezan? Y dice, y tropiezan, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, oiga, otra vez el Señor Jesucristo, como si fuera un negativista. Porque a los que predicamos así, dicen, es que usted es muy negativo. Usted debería hablar del amor y de la generosidad de Dios, de su fidelidad. De todo eso se habla, pero de esto tampoco podemos escaparnos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿El amor de quién? ¿De quiénes son esos muchos? Mucho cuidado, porque el aumento de la cizaña y el aumento de la maldad enfriará el amor de los hijos de Dios. Cuando usted esté frío, iglesia, cuando usted esté desanimado, no se aparte de Dios. Pues hermano, ¿usted por qué no vuelve a la iglesia? Es que está frío, está desanimado. Y lo peor que usted puede hacer es apartarse de la única fuente que lo puede levantar nuevamente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado alguna vez? Todos. Ay, Dios mío. Todos nos hemos desanimado. Nos hemos sentido que no podemos más. Pero dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De todo lo que el Señor está diciendo en los versículos anteriores: terremotos, guerras, enfermedades. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo de todo esto. Amén. Es necesario que todo esto acontezca. Esta parábola nos enseña que Dios tiene paciencia y amor para con todos. Dios tiene paciencia para con nuestra familia. Si tuvo paciencia con nosotros, ¿cuántos de ustedes fueron durísimos para llegar al evangelio? ¿Cuántos de ustedes Dios tuvo que zarandearlos para que entendieran? Hay un texto que dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Eso es duro. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:9, creo. Es un texto que hace tiempo quería hablar de este texto. Pero mira lo que dice. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? No. Su segunda venida. Cada día la iglesia del Señor está poniendo más sus ojos en este mundo. Cada día estamos más aferrados a tener riquezas en este mundo. Queremos tener casas, fincas, queremos cada día estar más metidos en este mundo y olvidamos que el Señor nos dejó una promesa.
Y no entiendo cuando a veces yo escucho, el Señor no puede venir hasta que nosotros seamos reyes, sacerdotes, hasta que... ¿Cuál es? Si acabamos de ver que la maldad cada vez va a ser mayor, habrán guerras, terremotos, cada vez eso va a ser peor. Pero hay una promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Yo admiré durante muchos años a un predicador costarricense, creo que es de Costa Rica, Gigi Ávila. No sé si alguno lo conoció, escuchó de él, pero ¿cuál era el mensaje de todos sus sermones de él? Si alguno se acuerda. Maranátana, decía él, Cristo viene. Durante años su mensaje era Cristo viene. Él murió hace unos meses atrás. Y allí en su funeral y en los videos que subieron, algunos escribieron, ja, 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 ¿dónde está el Cristo que este señor decía? Nunca llegó y nunca regresará. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué dice Pedro? Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Oiga, el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor, y nosotros no podemos sacar de nuestro mensaje la segunda venida de Cristo. Esa es una realidad que no podemos omitir los hijos de Dios. Y yo no sé qué sucede a veces con nuestros mensajes, que no hablamos de que Cristo regresa nuevamente. Amén. Si tenemos bendiciones en esta tierra, ¿cuántos no quieren tener una casa, un buen trabajo, un buen negocio? Pero que tus ojos no estén puestos ahí, porque algún día todo eso se quedará. Amén. Y Pablo era mucho más entusiasta con el tema, porque él decía: los que estemos vivos nos iremos con él. O sea, él sentía que la segunda venida de Cristo era inmediato. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesucristo dijo que él regresaría? Dígame si eso no es paciencia. Más de 2000 años. No digamos que él ya no regresa. Antes, al contrario, yo tengo por ahí escrito unos textos de un mensaje, si algún día Dios me da la oportunidad de compartirlo, y dice: como en los días de Noé. El Señor Jesucristo les dice: cuando ustedes vean que el mundo esté como en los días de Noé, estará cerca la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo así que en los días de Noé? Homosexualismo, violencia, horrible, cuando este planeta esté patas arriba. Dice: estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán dándole gusto a sus placeres carnales. Cuando ustedes vean que el mundo esté así, agárrense, porque como ladrón en la noche. ¿Cuántos de ustedes les ha caído un ladrón en la noche? ¿Les puso cita? Dijo: espéreme que voy a robarlo a tal hora. Hace unos meses me cayeron a mí unos ladrones, a eso de la 1 de la mañana. Después en las cámaras uno los ve, pero dice: ¿cómo? Unas horas antes yo estaba dormido tranquilo, hasta que la policía llama. Dice: pilas, porque unos ladrones te intentaron abrirlo y robarlo. Y estos ladrones por lo menos me hubieran avisado, no me hubieran quitado el sueño, no sé, me hubieran pedido las llaves, no me hubieran roto la puerta. Dice el Señor Jesucristo: así como un ladrón que llega en la noche, así será mi segunda venida. Así, cuando ustedes menos lo esperan. Una pregunta: ¿usted está preparado para eso? Porque Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin... Oye, hace tiempo no escuchaba eso. Sin mancha y sin arruga. El Señor no retarda. Entonces dice que en este mundo sembró a los hijos de Dios, pero también están sembrados los hijos de Satanás, y que ahí tenemos que convivir. Por eso el tema se llama, ¿cómo es? Parecidos, pero no iguales. Nos parecemos, sí, nos parecemos. Algunos son hasta más buena gente que nosotros los cristianos, pero no son iguales. No nos equivoquemos. Usted y yo somos hijos de Dios.
Amén. Amén. Entonces no podemos perder nuestro enfoque como hijos de Dios en este mundo, en este planeta, que somos hijos de Dios. Y si usted en esta noche dice, no, yo no estoy ahí, si Cristo viene hoy, yo me quedo. Si yo me veo a la luz de la Biblia, yo todavía estoy mal delante de Dios y hago parte de ese listado de personas que no son hijos de Dios. A ustedes les quiero hacer una invitación. Lo que dice la palabra de Dios es: vengan a mí todos los que están cargados, sedientos, y yo les llevo esa carga, pero solo si se acercan al Señor. Amén. Oremos, iglesia. Padre, gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de las Escrituras. Señor, la parábola del trigo y de la cizaña nos enseña una realidad muy grande, y es que como hijos tuyos estamos sembrados en medios de un mundo de maldad, en un mundo que cada vez está en decadencia. Pero, Señor, en medio de ese mundo de perdición, tú nos escogiste, por algún motivo nos escogiste a nosotros, para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. Por eso pedimos hoy, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie una vez más. Por eso pedimos, Señor, que tu gracia nos levante, nos fortalezca. Espíritu de Dios, toma nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios hoy pueda ser una realidad tan fuerte en nuestros corazones, que, como dice el texto de Romanos, pueda dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios pueda estar en tu corazón con tal pasión y con tal fuego. Señor, te necesitamos. Dígale: Señor, yo te necesito. No me permitas desmayar, apartarme de ti. Hay una paga para los que no te conocen, Dios, pero también hay una paga para los que caminamos contigo, para los que confiamos en ti, para los que te hemos creído. Hay una paga, Señor, para ellos, pero nosotros estamos aquí clamando y pidiéndote que tengas misericordia de nuestra familia, de nuestro hogar. Y si usted tiene un familiar que no es cristiano, que creo que la mayoría aquí los tenemos, clame al Señor y dígale: Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Tómalo en tus manos, revélate a su corazón, revélate a su vida. Señor, que tu palabra pueda ser una realidad en ellos. En el nombre de Jesús, que tú seas haciendo una obra especial. Espíritu de Dios, te honramos y te bendecimos. Espíritu de Dios, te damos gracias. Señor, anhelamos tu segunda venida. Tu palabra dice que la iglesia te anhela. Tu palabra dice que tu iglesia debe anhelar ese encuentro contigo. Yo quiero ver tu rostro. Yo no quiero decir como dicen algunos por ahí: yo no quiero que tú llegues. No, al contrario, yo quiero que vengas ya, Señor. Ya, porque somos tu iglesia y te anhelamos, Señor. Gracias, Señor, por esa promesa de que algún día regresarás, lo cual nos hace ser más valientes para seguir perseverando hasta el fin. Señor, no importando lo que suceda a nuestro alrededor, aquí estamos creyendo en tu palabra, creyendo en tu enseñanza. Te honramos y te bendecimos porque tú eres Dios poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y me postro en tu presencia.
mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy, oh, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda gloria, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria. Toda gloria a ti, Jesús.